yo impacté con el cráneo esa gran roca y todo el peso se me fue encima y me enuqué, las cervicales se desprendieron. Eso fue un impacto tan voraz que en el impacto yo no tuve tiempo de experimentar ningún tipo de dolor. En el impacto, asimismo, yo experimenté la salida del cuerpo. El cuerpo descendió a las profundidades y se aterrizó allá abajo en el fondo del río. Fíjense, estaba un poco tan profundo que los que estaban arriba nunca se dieron cuenta y quedé en estado totalmente consciente. Y yo dije: Octavio Espinosa, moriste en la tierra. Esto es la muerte. Yo emprendí el viaje. Tú entras a un ascensor, te montas en el ascensor y el ascensor va subiendo. En esa trayectoria donde ya yo voy a ir a ser depositado en los muertos en Cristo, yo estoy consciente y sé que dejé a mi esposa y a mis 3 niñas en la tierra. Y dije: Señor, perdona mi imprudencia y dame la oportunidad de volver a la tierra, servirte en el ministerio y ver mi familia realizar. Cuando yo dije esa palabra, ¿qué sucedió? Se detuvo el viaje. Entonces Dios me trajo a mis 3 niñas delante de mí. Sentí profunda tristeza y pena porque dejaba mis niñas y mi esposa. Y dije: Señor, perdona mi imprudencia y dame la oportunidad de volver a la tierra, servirte en el ministerio y ver mi familia realizarse. Cuando yo dije esa palabra, ¿qué sucedió? Se detuvo el viaje. Recuerdo que de ahí comencé a descender. Recuerdo que de ahí comencé a descender. Ahora, literalmente, cuando entro al cuerpo, literalmente me estoy ahogando, desgranando la cabeza. Experimento el dolor ahí en la profundidad. Se regresó al cuerpo. Y con esta mano comienzo a nadar hasta subir a flote a las aguas. Cuando estoy a flote, estoy bañado en mi propia sangre, porque la sangre no se detenía, era abierto que estaba el cráneo. Todos fueron turbados. Dios mío. Y lo único que gritaban era que se muere el pastor. Se muere el pastor, se muere mi pastor, se muere mi pastor. Y el sobrino mío, mi tío, se muere, mi tío, salven a mi tío. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación, milagros, sanidad interior, restauración, impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? ¿Necesitas un antes y un después? Dios puede hacerlo en un momento. y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente, le saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos enfocados en Dios TV. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente a que se suscriban, le den like y compartan. Hoy no estoy solo, me acompaña un pastor desde La Caleta, República Dominicana, el pastor Octavio Espinosa, que tiene un tremendo testimonio de que él falleció prácticamente y el Señor lo resucitó. Amén. Entonces, amén. Cuénteme, pastor, cuénteme su historia. Cuénteme primero cuántos años usted tiene en el Evangelio
de dónde viene, de dónde son sus orígenes. Cuénteme. Wow. Qué tremendo. Tremendo. Glorifico a nuestro gran Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Padre Celestial y también nos regocijamos en el Espíritu Santo, el cual siempre está presente en nuestras vidas para guiarnos en toda verdad, en toda sinceridad, porque cuando vamos delante de la presencia del Señor en intimidad, lo más importante es que vayamos con un corazón sincero. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque no tenemos nada que esconder delante de Él, porque Él lo sabe todo. Aleluya. Yo me gozo de verdad en estar en este momento dirigiéndome a tantas almas, que es lo que a Cristo realmente mueve las almas. Así es. Gloria al nombre del Señor. Cada latido del corazón de Cristo late por las almas, para que más almas puedan ser salvadas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues déjenme decirle, yo procedo de un hogar con todas sus raíces cristianas. Mi padre fue un pastor misionero, un pastor que su corazón latía por las almas. Un pastor y al mismo tiempo era maestro rural. Estoy hablando que mi padre se internó en un lugar llamado Neiva, pero en sí, en la parte ya de lo que se llama la parte foránea, donde mi padre se internó y fue enviado por educación. Era en lugar rural, como aislado totalmente de lo que son los pueblos, a donde hay luces y hay comunidades ya establecidas. Mi padre era asignado en comunidades rurales, en lomas. Muchas veces allí él se internaba, lo llevaban a dar clase, a alfabetizar, y recuerdo que inclusive allí se internaba, allí vivíamos durante todo el periodo que él daba ese año de clase. Él estaba 2 años en un lugar y 1 año, y lo trasladaban, pero no era de pueblo en pueblo. Te estoy hablando de lomas donde las personas vivían bien aisladas. Y allí recuerdo que él, aparte de que educaba con la palabra, también enseñaba la palabra de Dios, impartía el pan de vida, de la enseñanza. Yo, siendo un bebé, un niñito de unos 3 años, yo recuerdo esas escenas, y las personas también, eso se me quedó grabado, que las personas venían con lámparas humeadoras, óigame, y venían con sus lámparas, porque ellos, cuando se fueran, iban muchas veces ya oscurecidos, y prendían su lámpara para regresarse a su casa. Cuando las personas tienen sed de Dios, cuando las personas han creído a un Cristo del glorioso que imparte vida y que le cambia las vidas, las personas no miden consecuencias de distancia, de que si está oscuro, de que si es lejos, de que si hay que caminar bastante, porque esas personas estaban realmente las casas muy lejanas, pero no dejaban de congregarse. Esa hambre de Dios. Esa hambre de Dios. Entonces,
En ese tiempo de trayectoria, recuerdo entonces que en un tiempo mi padre ya lo trajeron de las áreas foráneas y lo trajeron ya a las poblaciones a dar clase. Allí también mi padre se levantaba una obra y allí constituía una iglesia. Él fue fundador de iglesia. De hecho, para allá en la zona de lo que es Postre Río, Los Ríos, recuerdo que hace 40, más, podríamos decir unos 50 y pico largos de años, mi padre fue pionero en esa iglesia de las asambleas, uno de los pioneros en Los Ríos de Neiva. Y me invitaron no hace quizá un año a recibir una placa en honor a mi padre. Wow. Que él fue uno de los pastores pioneros de esa congregación. Me llenó de gran satisfacción, y más satisfacción fue que mientras yo estudiaba teologías en las asambleas de Dios, me encontré allí con personas que fueron discípulos de mi padre, que hoy son pastores. Wow. Muchos. De ahí vienen las influencias del pastor Octavio Espinosa. Y o sea, usted creció en ese ambiente. Crecimos en ese ambiente de ser toda una vida cristiana. Aún mi padre muere cuando yo tengo 6 años. Paso aún a continuar en un hogar donde su hermana, que es mi tía y madre, ella me acoge, una guerrera, una sierva. Siempre la recuerdo que cuando ella no estaba haciendo sus oficios domésticos de cocinar, de atender sus obligaciones, estaba leyendo la palabra o de rodillas. Una tremenda guerrera e intercesora. Esa fue mi madre de crianza. Recuerdo algo que me marcó en mi niñez, y era que mi padre nos reunía siempre antes del desayuno. Orábamos y nos leía la palabra todos los días, el altar familiar. Y cuando íbamos a la mesa, siempre nos enseñaba a orar y dar gracias por los alimentos. Eso también quedó en mi vida. Nunca olvido esas escenas. Wow, esos fueron los fundamentos que el Señor le permitió vivir para luego usted ser quien es hoy en día. Gracias a eso. Todo es una trayectoria de vida, toda una vida desarrollada dentro de lo que es el orden eclesiástico. Fuimos en la juventud presidente de los jóvenes. En la juventud fui comandante de los exploradores del Rey. En mi trayectoria de líder hacíamos campamentos foráneos en Lomas. Nos internábamos por 4 días y llevábamos Nuevo Testamento, llevábamos literatura bíblica y allá evangelizábamos en las lomas foráneas, en distintas lomas. Hicimos misiones y muchas veces de noche nos trasladábamos de una loma a otra y nos agarraban aguaceros y no dormíamos esa noche porque no había donde dormir. Estábamos muchas veces en un tronco de un árbol, aguareciéndonos. Wow. Por horas y horas, y no dormíamos muchas veces por las tantas aguas. Pero, como le digo, es un recorrido. Toda mi vida, mi trayectoria ha sido un recorrido dentro de lo que es el mover de llevar la palabra del Señor. Usted con esa trayectoria que tiene, siempre envuelto en los caminos del Señor, cuénteme cómo fue lo del asunto que escuché en el testimonio
¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se originó todo? Tremendo eso ahí. Sí. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que yo vengo ya de pastorear unas 8 iglesias, en algunas 8 años, 6, 5 años, en otras 10 años, en otras oportunidades construir templo. El Señor nos permite construir templo. Y en una de esas iglesias, podríamos decir, después de esa iglesia, hemos estado en 3 iglesias más por 8 y 10 años. Pero en esa iglesia, te estoy hablando de unos 22 años más o menos, que aconteció ese accidente aparatoso. Recuerdo que era un domingo al mediodía. En la mañana nosotros dimos la escuela bíblica en una iglesia de las Asambleas de Dios. En ese lugar, recuerdo que cuando terminamos la escuela bíblica, vamos a venir en la tarde a las 6 de la tarde a dar el culto de la tarde, de la noche. Entonces, en eso del mediodía que terminamos, nos despedimos. Siempre lo que hacemos es que vamos a casa, preparamos los alimentos y la preparatoria para luego volver en la tarde. Pues en ese momento una familia nos invitó, a mí, a mi esposa, a mis niñas, eran niñas, nos invitó a que estuviéramos compartiendo en su casa, y cuando estábamos allí, pues teníamos ya acordado los diáconos de que íbamos a visitar un lugar para llevar a cabo el bautismo, que ya venía el domingo próximo. Ya la fecha se acercaba y ya teníamos que tener el lugar, porque el domingo próximo era el bautismo en la mañana. Y en la tarde, pues íbamos a presentar los nuevos bautizados miembros. Pues miren, sucede que entonces, cuando estábamos en ese hogar, era como casi la 1 del día. Y aparecieron los diáconos en una guagua doble cabina. Se me tiraron, como dicen, como los suá. Pastor, es hoy. En mi programa no estaba que ese día íbamos a ir a viajar para conocer ese lugar donde íbamos a llevar el bautismo. Pues mi esposa dijo, pero ahora van a hacer eso hoy, como que ¿por qué no en la semana, algo así? Pero dijeron, no, es hoy, vámonos, que el día se presta, vámonos, mira, aquí está el vehículo. Pues nos fuimos, arrancamos. Ese lugar es un lugar conocido, llamado Guanuma, el pueblo de Guanuma, y nosotros estábamos en Villamella. Estábamos un poco retirado. Pues llegamos al lugar, ya eran como las 2:30 de la tarde, por ahí, cuando llegamos. Había un sol y una temperatura bien caribe. Entonces los diáconos, un sobrino mío y como 2 jóvenes más, dijeron, pero pastor, ya que vimos el lugar tan hermoso, estas aguas maravillosas, ese lugar es una posada que es como una gran piscina
natural. Allí, la parte más honda, las personas solían tirarse hasta de pie, de cabeza, porque era un poco profunda. Pues entonces, pastor, vámonos a bañar, vamos a dar un chapuzón. Pues está bien. Vámonos a dar un chapuzón por 10 minutos, porque ustedes saben que hoy es domingo y estamos un poco retirados y en la tarde ya a las 6 es el culto. Bueno, en esa motivación yo le di el permiso y me dijeron, pastor, pero déjate un chapuzón que ya estamos aquí, vamos a disfrutar un poco y luego nos vamos. Pues sí, está bien. Fíjese que cuando entramos a las aguas, el río viene bajando, el agua siempre se posa en el lugar que es la posada, pero el río está una piedra natural que lo atraviesa de lado y lado, como de un ancho de unos casi, podríamos decir, 15 metros a 20 de amplitud. Pero estaba, donde caía el agua, era como una piedra que había natural, y las personas se subían ahí y de ahí hacían el chapuzón, o de cabeza o de pie, porque era bien profundo. Entonces, yo me crío frente al mar, en Barahona, y desde muy joven yo solía acompañar inclusive a personas de gran experiencia, marino mercante, a remar y a bucear. O sea, experiencia acuática, de saber nadar, inclusive bucear, ya yo la tenía conmigo. Sí. O sea, que eso era algo para mí normal, ya muy simple. Usted tenía la experiencia. Era muy simple. Pues sí, déjeme decirle que cuando me paro en la piedra, de donde el agua, ¿verdad?, al pasar la piedra, la caída, ya la posada. Entonces nosotros nos subimos al mar para darnos un chapuzón. Ahí estamos, los diáconos, como 3, otros, y habían otras personas ahí disfrutando, se tiraban de pie, el chapuzón de cabeza, de lado, pero nada, todo estaba maravilloso. Yo tenía como 5 minutos que estaba dentro del agua y luego subí a la piedra, donde las personas se colocaban para el chapuzón, pero ahí estoy. Estaba retirado de la casi a mitad. Yo estaba retirado como a unos 5 o 6 metros de la orilla, pero en esa posada ahí no se veía que había ningún tipo de peligro. El agua se transparentaba, pero ahí había debajo una gran roca firme. Yo no sabía que esa roca existía en ese lugar. Los lugareños sí sabían, y los lugareños nunca se tiraban ahí ni de pie ni tampoco de chapuzón de cabeza. Pero tampoco yo no encontré a nadie que me dijera, ahí no se tiren, en ese lado no se tiren, porque ahí existe tal situación, tal peligro. Usted se puede echar a bañar y todo, pero nunca ni se tire de pie, ni tampoco haga un chapuzón. No encontré a nadie. Todo el mundo disfrutaba, igualmente yo disfrutaba del baño. Cuando yo me lancé un simple chapuzón, yo impacté con el cráneo
esa gran roca. Ay, Dios mío. Y todo el peso se me fue encima. Y me desnuqué. Las cervicales se desprendieron con el impacto. Dios mío, Padre. Y el impacto fue una experiencia inolvidable, porque déjeme decirle, aquí viene una primicia para tanto los cristianos como para los que no son cristianos que me escuchan ahora mismo. Es una primicia para ti, creyente en Cristo, para ti, cristiano, para ti que no eres cristiano. Lo que te voy a compartir es algo que muy pocos aquí en la tierra han podido compartirlo. O sea, si Dios no le ha concedido esa oportunidad maravillosa que me concibió a mí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. En ese impacto, eso fue un impacto tan voraz. Eso fue tan terrible que en el impacto yo no tuve tiempo de experimentar ningún tipo de dolor. A pesar de que el cráneo se abrió. Wow. Y que se me desbarató donde era la cabeza. Ahí, las cervicales. Dice la ciencia médica que se desmenuzó. Wow. Y quedaron desprendidas. Muerte instantánea. Y fíjese aquí, en el impacto, asimismo, yo experimenté la salida del cuerpo. Yo sentí y experimenté cuando fui impulsado fuera del cuerpo. Santo Dios. El cuerpo descendió a las profundidades y se aterrizó allá abajo en el fondo del río. Fíjense que estaba un poco tan profundo que los que estaban arriba nunca se dieron cuenta. De esa partida, de ese accidente, de ese impacto que me cegó la vida instantáneamente. Ellos seguían arriba y el cuerpo se desangraba allá, aterrizado en el fondo. Pero fíjese qué sucede. Como te digo, yo experimenté cuando una fuerza, cuando desprendí, salí disparado fuera del cuerpo y quedé en estado totalmente consciente. Y ahora estoy fuera del cuerpo. Y sé que ahí estaban los diáconos, estaba mi sobrino. ¿A qué fuimos a ese lugar? ¿Qué hacíamos ahí? Y yo dije: Octavio Espinosa, moriste en la tierra. Esto es la muerte. Wow. Cuando yo dije esa palabra, después de decir esa palabra, entonces yo emprendí el viaje que todo el que ha partido de esta tierra, cristiano y no cristiano, emprende luego de unos segundos que nuestro real ser, con lo que tú
sientes cuando te duele la cabeza, el dolor que cuando que te diste un majón, que te cortaste, que te quemaste en la estufa. Ese dolor tú lo percibes en el cuerpo, lo percibimos en el cuerpo, pero realmente quien percibe ese dolor es lo que somos, nuestro real ser. O sea, lo que realmente somos, lo que somos dentro de este cuerpo, de este vehículo. Hacemos morada dentro de este vehículo. Ahí está nuestro real ser, por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, para que tú sepas, amigo y amado hermano, por qué tienes que mantenerte firme en Jesucristo y por qué tú, amigo, tienes que venir a Cristo y optar por la salvación de tu alma, porque tu alma no queda en el sepulcro a donde llevan tu cuerpo y lo siembran a 8 pies y lo cierran. Ahí no está tu real ser, ahí está este cuerpo. Allí queda aquel cuerpo y se cumple lo que dice la palabra. Del polvo fuiste tomado, formado, y al polvo volverás. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede con nosotros los seres humanos. Tú cristiano y tú no cristiano, a ti te va a pasar y va a vivir esta experiencia cuando tú partas de esta tierra. Si partes en Cristo, tú lo vas a vivir de igual manera como Dios me lo permitió vivir. Pero Dios me lo permitió vivir para que tú, que eres creyente en Cristo, y para tú que no has aceptado a Cristo, por más que te se ha presentado y siempre estás jugando como que eres un superhéroe, pero quiero decirte que cuando partas de esta tierra, igual al motorista que levantó el motor, que se lo llevaron, que impactó, al que chocó en el camión, a los de la Torre Gemela que se lanzaron al vacío, todo el que ha muerto, hasta el que ha muerto en su propio colchón, todos han experimentado la partida, el desprendimiento, la salida de abandonar el cuerpo y en estado consciente experimentar esto que te estoy compartiendo. Te darás cuenta que la vida no se queda aquí en la tierra, aquí no termina, aquí no termina, aquí tu cuerpo es sepultado, pero tu real ser va a un lugar a donde Dios determina que va tu real ser, pero esa elección es tuya como creyente en Cristo y como persona no creyente. Tienes un libre albedrío en el cual tú escoges, pero es aquí, mientras tú estás en este cuerpo, literalmente, tu real ser, quien tú eres, es aquí. Después de aquí, que partimos de aquí, nosotros ningunos nos gobernamos. A nosotros, el gran yo soy, el soberano Dios y Padre, es que determina a dónde te va a depositar. Porque sí te aseguro que hay un lugar a donde Dios el Padre, el soberano, deposita a los que mueren en Cristo y deposita a los que mueren sin Cristo. Wow. No es como muchos dicen y muchos cuentan en cuántos videos, cuántas personas sensacionalistas y cuántas ligaduras y cuánta mezcla de confusión que dicen que estuvieron en un lugar llamado el infierno y que vieron a quien quemándose
esto, que azotándolo, que aquí, que en el infierno, que estaban ahí. No, Señor. La palabra de Dios, la Biblia, dice que todo el que muere, los muertos nada saben. Y que su memoria le es quitada. Y si su memoria le es quitada y nada saben, no pueden estar en un lugar ahora mismo llamado infierno, porque Seol, infierno, todo es sepultura de cuerpo. Eso es lo que significa infierno, Seol, sepultura de cuerpo, no de real ser de quien tú y yo somos. ¿Por qué? Porque cuando yo emprendí el viaje, yo estaba consciente, sabía que dejé los diáconos que me acompañaban, mi sobrino, que fui, ¿para qué? Para ver las aguas para un próximo bautismo el próximo domingo, y que también dejaba una familia. Sabía que tenía mi esposa y mis 3 niñas, que todavía la más grande no era ni adolescente, apenas. Aún estando fuera del cuerpo, usted tenía la conciencia. Porque yo estaba fuera del cuerpo. Cuando yo salí impulsado, que estoy fuera del cuerpo, yo sé que yo morí. Es que tú, amado hermano y amado amigo, tu real ser, que Dios lo dotó de esa capacidad extraordinaria de lo que es los conocimientos y discernir en los 5 sentidos. Porque déjeme decirte, así como tú tienes y tenemos 5 sentidos literalmente, el tacto, el oído, la vista, la respiración, el oído, esos mismos sentidos, ¿sabes a dónde están? En tu real ser. Ellos son que los poseen. Y como ellos están unidos a este cuerpo, tu real ser utiliza esos mismos sentidos con el cuerpo literal. Combinación del espíritu de tu real ser con el vehículo. Los mismos 5 sentidos. Con esos sentidos es que cuando tú tienes una revelación con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu de Dios, entonces es que tú puedes escuchar también la voz de Dios. Tú no lo escuchas con otro sentido que no sea de tu real ser, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando tú olfateas en el mundo espiritual, tú olfateas con el sentido espiritual del olfato. Tú palpas con el sentido espiritual del palpo. Sí. Tú escuchas y tú ves con los sentidos espirituales de tu real ser, porque Dios es espíritu y las cosas espirituales no se pueden percibir con lo literal. Amén. Así es. Entonces, cuando yo estoy fuera del cuerpo, yo estoy, wow, yo discerní, podía experimentar que yo estaba fuera del cuerpo, que yo morí, que eso era la muerte. Así como todos los cientos de miles que han partido de la tierra lo han experimentado también, pero no pueden entrar al cuerpo. No pueden volver a entrar al cuerpo, porque una vez fuera del cuerpo, en esa transición, quien tiene ahora, y aún ahora mismo literalmente, y fuera del cuerpo, quien tiene el gobierno es Jesucristo, es Dios. La soberanía es de Dios. Entonces emprendo el viaje. Aquí vamos. Comienzo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Qué experimenté? Como cuando tú
entra a un ascensor, te montas en el ascensor y el ascensor va subiendo. Va subiendo. Aleluya. Así mismo fue que yo percibí que voy subiendo. Ya me voy retirando de la tierra. Gloria a Dios. Voy ascendiendo, 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 ascendiendo. Y mientras voy ascendiendo, entonces, como mi real ser tiene conciencia, no me ha sido quitada la conciencia y puesto en el olvido, porque es que el soberano Dios, aleluya, hay una trayectoria de partida cuando tú abandonas el cuerpo, cuando pasas de muerte, de vida a muerte. Entonces va esa transición, ascendiendo, ascendiendo. ¿Hacia dónde va? Al lugar donde Dios te va a depositar. Moriste en Cristo, muerto en Cristo, pero tu memoria te es quitada. Moriste sin Cristo, depositado, muerto sin Cristo, tu memoria te es quitada. Nadie, óigame, nadie está en el, nadie, ese lugar que en el infierno, que están atormentando, lo que fuego, que yo vi, gritos, que yo vi a fulano, que allí le estaban. No, Señor, es que hay dos resurrecciones. Así es. La palabra, la Biblia dice que hay dos resurrecciones. Bienaventurado el que tuvo parte en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Y luego en la segunda resurrección, que es totalmente para juicio, ¿a dónde están colocados? ¿Dónde están estos de la segunda resurrección? Muertos sin Cristo. De ahí van a ser tomados. Así que parece como una mala enseñanza, como una teología mal instrumentada, el tema de lo que es el infierno. Podría yo sí decir algo, después que te voy a terminar acá. Mientras voy en la trayectoria, pienso en mi esposa, pienso en mis niñas, y en ese momento dije, Señor, perdona, oye bien, ya yo hace tiempo que iba lejos del cuerpo, hace tiempo que yo estaba muy lejos del cuerpo, y yo dije, Señor, perdona mi imprudencia y dame la oportunidad de volver a la tierra, servirte en el ministerio y ver mi familia realizarse. Wow, ¿qué te parece? El Señor escuchó. Mientras usted iba subiendo, en esa trayectoria donde ya yo voy a ir a ser depositado en los muertos en Cristo, yo estoy consciente y sé que dejé a mi esposa y a mis 3 niñas en la tierra. Y dije, Señor, perdona mi imprudencia y dame la oportunidad de volver a la tierra, servirte en el ministerio y ver mi familia realizarse. Cuando yo dije esa palabra, ¿qué sucedió? Se detuvo el viaje. Se hizo la gran pausa. Y cuando el viaje se detuvo, entonces Dios me trajo a mis 3 niñas delante de mí. No en postalita ni en foto, no. En vivo, como tú me estás mirando a mí y yo te estoy mirando a ti. A esa distancia donde tú y yo estamos, más o menos. Ahí estaban mis 3 hermosas niñas. Y yo las observaba y pensé en mi esposa, cómo iba a ser la vida de mi esposa con estas 3 niñas en la tierra sin mí. Alaba. gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Dios vivo por los siglos de los siglos. Entonces sentí esa gran tristeza profunda, la experimenté, como cuando mi padre partió de esta tierra,
como cuando mi madre partió de esta tierra. Yo sentí profunda tristeza y pena porque dejaba mis niñas y mi esposa. Y en ese momento, gloria al nombre del Señor, recuerdo que de ahí comencé a descender, a descender, a descender, a descender, a descender. Y yo sentí, experimentaba que iba descendiendo hasta que ya, ahí está el cuerpo. Y estoy dentro del cuerpo, introducido. Yo sentí cuando fue introducido en el cuerpo, como de la misma manera que percibo cuando esa unción poderosa viene y me acoge. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí me siento porque estoy en el fondo del río, allá en las profundidades, a más de 10 metros. Y ahora, literalmente, cuando entro al cuerpo, literalmente me estoy ahogando. Porque estoy en la profundidad, literalmente. Wow, su cuerpo se había hundido. Estaba allá en el fondo, en el impacto. Wow. El cuerpo se fue y se aterrizó allá abajo. Nadie se dio cuenta de nada. Y cuando Dios me entra en el cuerpo y decide volverme a la tierra, a resucitarme, porque eso fue una primicia. Santo Dios. Al Señor le plujo darme esa primicia. Gloria al nombre del Señor. Como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con la niña de Jairo, como lo hizo cuando Dorcas. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y con cuántos más lo ha hecho el Señor. Aleluya. ¿Y qué sucede? Que me siento que me estoy ahogando ahora. Y me llevo esta mano acá. Porque ahora me estás el dolor desgranando la cabeza. Experimento el dolor ahí en la profundidad. Te regresó al cuerpo. Y con esta mano comienzo a nadar hasta subir a flote a las aguas. Y cuando estoy a flote estoy bañado en mi propia sangre. Porque la sangre no se detenía, era abierto que estaba el cráneo. Wow. Y así me voy ahorillando. Y los diáconos dos me vieron y un sobrino y se tiraron y se volvieron locos y me agarraron, me ayudaron a salir afuera. Cuando salimos afuera pasó algo con los diáconos. Todos, no hubo ni un solo que tuviera el control de la situación. Todos fueron turbados. Dios mío. Y lo único que gritaban era que se muere el pastor. Se muere el pastor. Se muere mi pastor. Se muere mi pastor. Y el sobrino mío, mi tío, se muere. Mi tío, salven a mi tío. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en eso que tengo las dos manos así, y no encuentro cómo evitar que salga tanta sangre. Y yo veo que están todos turbados. Y ellos lo que decían, se muere el pastor, se muere el pastor. Y yo dije, no, el pastor no se va a morir. Yo oré y dije, Señor Jesús, detén este sangrado, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sentí que eso, como una mecha, posó sobre mi cabeza y giraba, y la sangre se detuvo. Wow, otro milagro más, porque estábamos a kilómetros y kilómetros de donde podría haber un médico, que era en Santo Domingo. Y oiga, otra cosa más, otra más extraordinaria.
cuando nos montan en la guagua, en la doble cabina, se ponen dos aquí, dos acá. Yo voy casi como en el medio. Y cuando salimos, todo era de día, estoy hablando de casi las 3 de la tarde, con un sol, y todo estaba normal, calmado. ¿Y qué sucedió? Que cuando la guagua comenzó a sacarme la retirada, entonces apareció un gran tornado. No se sabe de dónde salió. Y ese tornado enciendo palo y mata para arriba de nosotros. Y déjeme decirte que todo se oscureció a gran magnitud. Y de ahí eran rayos y centellas. Nosotros estábamos adentro de rayos y centellas. Wow. En un pequeño tramo de salida. Dios mío. Y yo reprendí en el nombre de Jesús. Y todo volvió a la calma. Y todo se hizo de día. Entonces, ahí también Satanás estaba operando para sacarme de circulación aquí en la tierra, ministerialmente. Querían matar el milagro. Ahora vamos de camino para el Darío Contreras. Imagínense, ese fue el domingo más largo de mi vida. Las 3 más o menos de la tarde. Y llegamos como a las 6 y pico de la noche al Darío. Porque los tapones y lo que pasaba en ese camino para llevar mi cuerpo al Darío, ponerlo supuestamente los diáconos a salvo. Porque yo lo que quería era ponerme a salvo. Brindarme los auxilios para salvar a su tío y a su pastor. Recuerdo que en el Darío, recuerdo así, cuando me entraron en los aparatos, hicieron las placas y todo lo que hacen, todas las operaciones, ya eran como las 8 y pico de la noche. ¿Y quiénes andan con el muerto vivo? ¿Dónde están los familiares de Octavio Espinosa? No, dicen los diáconos, no, nosotros, ¿qué pasó? Él es mi tío. Y están ahí a la vanguardia. Ahí delante de mí, los médicos hacen así. Y dijeron, miren, él está muerto. Él está en shock. Hoy es domingo. Llévenselo a la casa porque en 30, 40 minutos se desploma. Miren, donde su cabeza gira y no hay nada que hacer. Las cervicales están todas desprendidas. Y él está desnucado total. Llévenselo. A ver, en el camino él va a morir. Para que un médico legista mañana lunes lo levante allá en su casa. Wow. Y ellos gritaban, los diáconos y mi sobrino, ese es mi tío, ese es mi pastor. Y peleaban con los médicos, reclamando que hicieran algo por mí. Los médicos decían, es que no podemos hacer nada. Ahí delante de mí. ¿Dónde está su esposa? No, ella no. Ella está allá en la casa. Y yo le dije, yo no voy a morir. En el nombre de Jesús. Yo no voy a morir. Me llevaron a casa, un viaje largo, una trayectoria de más de 1 hora. Y ellos dijeron que en 30 minutos. A 40 minutos. Sin embargo, gloria al nombre del Señor.
allí la iglesia reunida, mi esposa y todos. Yo creo que ya habían dado la noticia, prepárense que si llega vivo es un milagro, pero no se cuenta que llegue vivo. Sin embargo, el que me dio la primicia para que se cumpla su propósito con mi vida y mi familia, gloria al nombre del Señor, y para que tú, amado hermano, afirmes tu vida con Cristo, y tú, amigo, también sepa que hay un Dios soberano, gloria al nombre del Señor, que para Él nada es imposible. Él es el dador de vida. Él es quien tiene nuestras vidas en sus manos. Y Él es quien hace como Él quiera hacer, y nadie lo puede impedir. Gloria al nombre del Señor. Y Él a ti y a mí nos mandó con propósito a esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Y quiero decirle que en ese proceso yo llegué vivo. Dios me permitió llegar vivo, porque ya Él había determinado que yo iba a continuar el ministerio aquí en la tierra y ver mi familia realizarse. Pero si te digo, en un tiempo ya amanecí vivo. Gloria a Dios. Y cuando amanecimos vivo, ya mi cuerpo había entrado en un proceso literal y espiritual terrible. Apareció el trauma de la vida, del sufrimiento que un ser humano se le hace imposible soportar. Porque recuerdo que perdí el conocimiento, mi memoria, la movilidad total. Me movilizaba con ayuda de mi esposa. Recuerdo que cuando me daban los alimentos que ella me daba, papilla y cositas, como ella me lo podía dar, yo sentía que era por el estómago que yo tenía la boca, que por ahí era que yo comía, yo lo experimentaba, que era por aquí, por el estómago, que yo tenía la boca. O sea, y en mi cabeza yo sentía que tenía más de 50 toneladas de cemento encima todo el tiempo que no se quitaba. Y mis lágrimas fluían del dolor tan terrible de esa opresión. También sentía que tenía en mi corazón, en mi pecho, cuchillos acabados de penetrar. Wow. Siempre. Por meses largos. Entonces, venían personas a orar por el pastor, pero no pasaba nada. Escucha, amado hermano y amigo, tú que muchas veces pides por un milagro, por una sanidad, y tú quieres que sea instantáneo. ¿Y sabes qué? Es cuando el Padre se quiera glorificar y determine ese día y esa hora, que tú vas a ser sanado, que tú vas a ser quien va a recibir ese milagro maravilloso. Pero si alguien ora por ti, interviene para que el Señor te haga un milagro o te sane, lo que tú tienes es que abrir tu corazón
y creer que Dios te va a sanar y te va a hacer el milagro. Pero tienes que ser paciente, no desesperarte, porque para todo Dios tiene día y hora determinada en ese proceso que Él te permite transitar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y quiero decirte que si tú estás pasando ahora mismo por esa situación de dolor insoportable, que sientes que la vida se te comprime, que el corazón se te comprime, que la cabeza se está comprimiendo de un dolor, ¿sabes? Dios está ahí mismo y no es que Él no quiere hacerte el milagro ni la sanidad. Es que Dios no permite procesos dolosos. Cuando Dios te escoge para ser un instrumento en sus manos, es que, ¿sabes? Para tú saber, cuando una persona te dice, pastor, tengo un dolor de muela que me está desbaratando, no lo aguanto, no lo soporto, pastor, esto está acabando, pastor, yo tengo un dolor en tal lugar que no lo aguanto, me está, ¿sabes? Entonces, como yo fui experimentado en ese dolor, entonces yo sé que tú estás percibiendo. Entonces yo sé que tengo que tener compasión, intervenir, gloria al nombre del Señor, con súplica, con ruego, porque yo sí sé que es el dolor por donde tú estás pasando. Pero sí te digo que no va a suceder el milagro hasta que Él no te procese en esa misma circunstancia, en esa prueba, en ese dolor. Solamente cuando se cumpla su propósito, entonces va a obrar el milagro. Oye, ¿cómo es? Amigo y hermano. Así que, si tú crees en ese médico por excelencia, que Él tiene el poder para deshacer tu dolor, para restaurar tu columna, tus huesos craneales, tus tendones, para sanar tu páncreas, tu hígado, tu sistema urinario, digestivo, respiratorio, estructural. Gloria al nombre del Señor. El Señor, Él lo hace al momento que Él determinó glorificarse. Porque allá iban, oraban por el pastor, todos hacían oraciones, oraban, ponían mano, nada pasaba. Hasta en un tiempo, recuerdo que me pasaban muchos videos. Yo estaba viendo siempre videos. ¿Qué le parece? Oigan esto. Yo me veía casándome. Esas escenas yo las veía en vivo, casándome. Yo tengo esposa. Yo me veía pastoreando. Yo soy pastor. Eso era cuando usted estaba en el proceso del trauma, del dolor, de esos largos meses. Te le pasaban todas esas imágenes. Todo eso. Y recuerdo que yo me veía también en el control de vuelo de la Fuerza Aérea, cuando yo estaba controlando los aviones,
dirigiendo esas operaciones, decía, oh, yo soy controlador aéreo. También me veía en los hospitales, en la clínica, cuando mi esposa estaba dando a luz, y cuando me traían las niñas me la enseñaban, digo, oh, yo soy padre, yo tengo niñas. Y yo veía a las niñas, oh, yo tengo hijos. Todo eso yo lo viví en ese proceso, pero yo no podía expresarlo. Yo no podía expresar esas toneladas que estaban encima de mi cráneo. Wow. Como decir, quítame esas 10 fundas de cemento, quítamela que no la aguanto, quítamela que no la aguanto. ¿Tomaba pastillas para el dolor? No recuerdo en ese proceso, yo no recuerdo. Fíjese una cosa, que yo recuerdo que un día, en esta desesperación, ya transcurrir los meses, Dios levantó a una sierva, pastora, y ella visitó en una mañana, y yo escuché cuando ella dijo, ¿dónde está el siervo del Señor? ¿Dónde pusieron al siervo? Ella era de confianza de nosotros, amiga de años. Y ella llegó y dijo, yo he venido a orar por el siervo, porque el Señor me levantó y me dijo que viniera donde el siervo y le ministrara esta palabra. Yo estaba sentado en esa acostumbrada silla y recuerdo que ella dijo esta palabra, puso sus manos aquí en el cuello y me dijo, dice el Señor que te diga lo que me dijo que te diga en esta mañana, que reciba cuello nuevo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando ella dijo esa palabra, se cayó la carga. Aleluya. Y mi cabeza sentí que de aquí volvió acá. De nuevo. Y que salieron todas esas dagas, esos cuchillos que yo sentía que me clavaban la vida. Y de ese momento yo sentí, cuando volví a respirar a toda capacidad, y yo sentí que la vida me fue devuelta a plenitud. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, desde ahí comenzó mi recuperación. Entonces fue un proceso de a partir de ese momento en donde poco a poco fui desarrollando el habla. Pero usted en ese momento recuperó la conciencia. Sí. Desde ahí vino la conciencia, la cabeza volvió arriba, se fueron esos cuchillos, pude ya comenzar la movilidad y te digo que volví a la vida de nuevo. Y de ahí, en proceso, fueron pasando día a día, en proceso hasta llegar como unos 2 meses. Recuerdo que en ese proceso muchas veces yo sentía que se me apagaba la vida. De repente me desconectaba y era como que si se fue la luz y volvían y me conectaban de nuevo. Wow. Óyeme, con el tiempo ya eso no sucedía
y ya volví a mi estado normal. Podía ya hacer todo lo que hace un ser humano. Movilidad, conciencia y todo. Entonces, recuerdo que una mañana temprano, mi esposa daba clase en el Infotec y le dije, voy a ir al Darío Contreras. Quiero que me hagan placa, resonancia y todo, porque quiero ver cómo está la azotea, cómo está el cuello, mi sistema estructural. Gloria al nombre del Señor. Y fíjate, aquí sí fue la cosa grande. Recuerdo que esa mañana hicieron una junta médica y me hicieron, bueno, yo les conté, y ellos veían el cráneo lacerado, todo, y estaba ahí el registro y todo. Y cuando me entraron los aparatos y me hicieron todas las placas del lado de, aquí fue lo grande. Se reúnen los médicos, toman la placa y dice uno, tú moriste en ese accidente. Y yo, sí, pero el dador de la vida le plugo entrarme de nuevo. Aleluya. Dice otro, ¿dónde está el cuello? ¿Dónde está el cuello que te pusiste? Que te pusieron aquí. ¿Dónde está el cuello? Tú te lo quitaste. Y yo, él me mandó a poner el cuello, porque aquí nunca me pusieron cuello. Aleluya. Él me puso cuello nuevo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vino una doctora cristiana, morenita así como Tania, de ese colorcito. Y revolvió llena del Espíritu Santo. Aleluya. Y dijo, eso es para que el que no crea, crea que hay un Dios verdadero y real. ¿Y saben qué? Dice uno, mira, mueve la cabeza para ese lado, pero al pasitico. Y yo dígame, no, así no. Y me dice el otro, muévela al pasitico, no la mueva así, que esa cabeza se puede componer y caer. Muévela para ese lado. Y yo, dígame. Y dígame ahora, óyeme, volvió el Espíritu Santo con la doctora, sierva de Jesucristo. Eso se llama milagro. Todavía la ciencia no está a ese nivel. Gloria a Dios. Óigame, ¿dónde está su esposa? Usted no se puede ir de aquí si su esposa no está aquí. Y yo, bueno, el que me trajo fue el que me devolvió la vida. Y él vino conmigo y yo me voy con él. Porque mi esposa donde está no puede venir. Mire, 2 veces me entraron los aparatos, porque la primera vez, cuando ellos vieron todo esto, creían que eran los aparatos, que se equivocaron. Cuando volvieron y me entraron otra vez, me hicieron todo y vieron que era lo mismo. Entonces, le dije, lo que pasa es que sí, yo morí en ese accidente, pero el Señor le plugo volverme a entrar de nuevo y traerme de nuevo a esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Y dicen ellos, miren, usted se va a ir de aquí bajo una condición. Tú sabes que en diciembre ya casi, llegando casi a los 20, todo el mundo
lo que está pensando en su juidero. Entonces me dieron las placas, todo, la papelería, el documento, y me dijeron, mire, usted tiene que presentarse ahora mismo, desde aquí, en rehabilitación. En el departamento me pusieron todo y todo, y todo donde me van a recibir. Usted promete que usted va a ir allá directamente. Tiene que ir, porque lo que ellos le van a colocar a usted aquí no está, para que no se le caiga la cabeza. Yo di mi palabra de cristiano a la doctora y a ellos, y me fui a rehabilitación con todo el paquete. Cuando llegué a rehabilitación, al departamento que me indicaron, que ellos cogieron y abrieron y vieron eso, ahí se armó el avipero. Llamaron a todos los psicólogos y a todos los componentes, hicieron una reunión conmigo. Miren, esos asesinos, abusadores, miren cómo lo mandaron, que no le pusieron un cuello. Regozo que a ese hombre en ese camino, cogiendo su vehículo, se le cayera la cabeza. Y eso fue una alarma. Y dice una, mire, óigame, señor, cuidado, no mueva mucho esa cabeza, no la mueva, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Dígame a ver. El Señor puso cuello nuevo y dice, no es posible, eso no es posible. Pero miren esto, miren esto. Todos veían lo que realmente está. ¿Y qué sucedió? Me llevaron a un cuarto, una psicóloga. Hubo una que con un asunto trajo un aparato como con un vapor tibio. Nada más pásale un chin, dale de terapia al cuello. No le toque, no te atrevas a tocar ese cuello. Que si se cae, lo que sea, es nosotros que vamos a pagar todo esto. Dios mío. Y dicen, me presentaron, mire señor, usted ve, mire, ese aparato, esa armadura, que le cubre, eso cubría la cabeza. Todas esas cuestiones que se ponen los que paran la pelota, sí, como los catchers. Sí. Eso, ¿verdad? Eso tenía ese aparato con el cuello y parte de la hombrera y acá para encamisarme. Me decían, con eso es que usted va a vivir, se va a acostar y va a hacer todo y se va a bañar con eso, con ese aparato que usted va a convivir, porque si no, se le va a caer la cabeza. De ahí, se le va a caer la cabeza. Y yo, mírenme. El Señor puso cuello nuevo. El Señor me devolvió de nuevo a esta tierra para yo cumplir lo que yo le dije a Él, que era continuar su ministerio, ver mi familia realizarse. Y yo sé que eso Él me lo concedió y estoy seguro que yo lo voy a ver en el nombre de Jesús. Y fíjense bien, nunca jamás ustedes me volverán a ver en este lugar, porque yo recibí cuello nuevo. Aleluya. Cristo me hizo nuevo y jamás volví por ese lugar. Y aquí estoy testificando de la grandeza de mi Cristo, del gran yo soy, del Dios a quien le servimos. Gloria al nombre del Señor, al que tiene poder para Él. Gloria al nombre del Señor, hacer contigo y conmigo como a Él le plazca. Aleluya. Para Él no hay nada imposible. Solamente nosotros tenemos que estar en sus manos, disponibles, gloria al nombre del Señor, para tributar su reino aquí en la tierra.
Yo vi parte de su testimonio y en uno usted dijo que usted ha orado por personas aún a distancia y una mujer la llamó y fue sana de... Maravilloso. De un cáncer. Santo Jesús. Aquí, ahora mismo, nos están escuchando miles de personas y escucharon su testimonio y están llenos de fe. Quiero y tienen decirle enfermedades. A esa audiencia que con tan solo creer, fíjese, te voy a contar, ¿verdad?, algunos testimonios breves, pero déjame decirte que esos testimonios siguen transcurriendo y yo soy ahora el ministrado. Ahora soy yo que estoy recibiendo, estoy siendo impactado por el testimonio que otros me están dando de lo que el Señor está haciendo con sus vidas. Dios mío. Tremendo. Ahora mismo yo estoy viviendo la experiencia más sobrenatural. Oh, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. De lo que Dios ha estado haciendo. Y déjame decirte, mira, ahí, en esa nariz, llevo la marca reciente de cómo Satanás trató hace casi 3 semanas atrás de sacarme de la tierra. Estaba a 50 metros. Yo vivo en una segunda. A 50 metros, allá en el patio profundo, donde están los frutales y demás. Y yo acostumbro, porque tengo una crianza de gallina y de pato que me gusta mucho. Y yo le fui a echar alimento como de costumbre. Y luego que le he hecho los alimentos, había llovido como un poquito en la noche. Y yo recuerdo que ya yo de mi pie, normal, yo iba a retirarme. Para mi esposa, que está en una segunda, yo le dije, more, yo voy a comprar algunos víveres para el desayuno, pero ella no sabía que yo me fui a echarle comida a los pollos y los patos. Allá quiero decirle que yo tuve un impacto, una caída impactante. Ciérralo, Tani. Yo tuve una caída impactante de mis propios pies. Yo impacté con piedras fijas. Mi cabeza impactó. Un desplome como que cuando a ti te agarran y te trayan. Y mi cabeza impactó. Yo sentí que mi cráneo hasta se movió del impacto que sufrí. Y la caja torácica impactó boca abajo. No me pude agarrar de nada. Fue un desplome para morir. En ese impacto, aquí, en el impacto de la cabeza, yo creí que iba a quedar sin rostro. Sufrí una herida acá y el sangrero espectacular. Tenía un paño y lo empapé de tanta sangre que salía. En el impacto, yo sentí cuando todos mis órganos y todo se me estrangulaba. Y el corazón se me disparó, no se sabe a qué velocidad. Sentía que me salía del cuerpo, que me iba ya de la tierra. No tenía fuerza para pararme. Y dije, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame. Si es tu voluntad, levántame de aquí y llévame a casa. Una vez más,
una vez más, yo sentía como que me llevaban. Era como la asistencia de ángeles que me tomaron, porque yo de por sí no podía valerme. Y me llevaron y subí los escalones y llegué a casa. Y mi esposa, cuando vio eso, esto fue impactante para ella, traumático, porque ella no esperaba una escena así. Como esa. Wow. ¿Y qué sucede? Nos quedamos ahí en casa, oramos, me encomendé al Señor, porque déjeme decirle, a mí no me mueve hospitales ni clínicas. Yo no soy sensible para acudir a hospital ni a clínica. Nunca lo he sido. Siempre me he encomendado al Señor en todas las situaciones difíciles de salud que he tenido. Yo recuerdo que las hijas mías decían: papi, tienes que ir al médico porque viene la noche. Y en la noche vienen las secuelas y las cosas se complican. Yo decía: no, mis hijas, tranquila, ya pasó. Estoy encomendado al médico de los médicos. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y mi hermano Javier, que está por acá, y mi esposa, recuerdo que yo llamé a Javier: llégate a casa rápido. Sufrí un accidente y al minuto estaba Javier ahí. Y ahí compró gasa y todo eso, algún desinflamatorio. Ahí le asistió. Y ahí nos quedamos. Pero ¿qué pasa? La gente no dejaban de llamar por un 911. La gente de las redes. De todo el mundo. Sí. Pero ellos no sabían que a ese hombre que ellos ven en ese testimonio estaba pasando por un proceso letal muy vulnerable, y tanto así que cuando yo oraba por ellos, yo no dejaba de orar por ellos, y cuando oraba la sangre me salía más. Yo no dejaba de orar, porque yo no dejé que Satanás en ningún momento me pudiera atribular, porque yo sé que lo que pasó allí él tenía que ver. Y eran sanos las personas. Sí, las personas entonces seguían recibiendo a donde ellos estaban su salud. El Señor estaba obrando con ellos. Amén. Y déjenme decirles que el Señor me sacó a bien. Gracias al Señor, lo adoro, le rindo tributo y le estoy demasiado agradecido. Amén. Porque mi rostro está a salvo. No se rompió ninguna costilla. Gloria al nombre del Señor. Y así es nuestro médico por excelencia. Es un asunto de confiar. Porque yo le dije a mis hijas: no, tranquila, el Señor me va a dar una excelente noche. Amén. Y así fue. Me dio una excelente noche y me dio un excelente día, y todo fue transcurriendo. Y seguimos interviniendo por milagro, sanidad, liberación, por todos los que han seguido llamando. Sí, en estos milagros te cuento que una vez pastoreaba. Deme, antes de continuar, ya por el tiempo, quiero que usted nos dé su número de teléfono para aquellas personas que quieren una oración, quieren ser libres, y si usted no puede compartir su número, hay alguien que lo quiera contactar para cualquier invitación, usted puede dar su número de teléfono. Sí, Señor, estamos disponibles para el reino del Señor. Amén. Porque eso fue lo que yo le pedí al Señor: volver a la tierra para servirle en su ministerio y ver mi familia realizarse. Gracias Amén. Al Señor, tengo 3 hijas y tengo 6 nietos
maravilloso. Gloria al Y Señor. mis hijas le sirven al Señor. Sus matrimonios son cristianos. Amén. Y Dios me ha honrado y me ha dado una familia extraordinaria y maravillosa. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Sí. Mi teléfono es 829-726-5599. Octavio Espinosa Pérez, para servirle 24/7 al reino del Señor. Amén. Recordando que el número, si usted es de fuera del país, comienza con el +1. Está el número de contacto en pantalla. También le quiero invitar a que se suscriban al canal oficial de YouTube del pastor Octavio Espinosa. Está ahí en colaboración, pero también dejaremos el enlace en el primer comentario. Ahí está su canal de YouTube. Usted puede suscribirse y cualquier oración, su contacto está en la pantalla. Pastor, muchas gracias por este tremendo testimonio. Ha impactado mi vida. Me quebranté durante el testimonio. Gloria al nombre. Realmente el Espíritu Santo sé que está dando testimonio de su palabra en todo el mundo a través de ese testimonio. Y sé que el Señor lo va a seguir usando como instrumento para esta generación que tanto lo necesita. Quiero decirle algo. El pastor también tiene un ministerio donde está instruyendo niños. Amén. Su ministerio enseña, educa a los niños también. Sí. Y eso no me lo dijo el pastor, eso es de parte mía. Siempre cuando hay, se le está instruyendo niños, siempre hay necesidad y siempre se necesitan aportes. Si usted puede aportar para la obra, para estos niños, que sé que este es el blanco de la agenda para este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios está levantando personas como este pastor para que puedan instruir a los niños desde temprana edad en la palabra. Porque nosotros partimos, pero ellos se quedan. Y ellos tienen que llevar la palabra a la generación venidera. Dios. Y en esos tiempos, si no se prepara, la palabra escaseará. Y estos niños son los instrumentos del mañana. Gloria. Si usted quiere aportar a la obra del pastor Antonio Espinosa, usted le escribe su número de contacto que está ahí en pantalla. Así que Dios le bendiga. Gloria. Y Dios le guarde. Shalom. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.